El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer, a la hora 7:00, le dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Estamos hoy ante un milagro muy original del Señor, porque a Él le suele gustar algo que a nosotros también nos gusta, y es que Jesús toque, y es que Jesús manifieste materialmente su poder inmediato. Y esto es lo que nosotros llamamos la economía sacramental. El modo que tiene el Señor habitualmente de curarnos es a través de cosas materiales. Y esto es algo muy católico que los protestantes han olvidado. Los sacramentos, Jesús habitualmente nos alimenta a través de un pan que deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Jesús nos hace hijos suyos a través de agua, un agua bendecida, administrado por un ministro que nos hace hijos de Dios mientras pronuncia esas palabras. Nosotros somos alma y cuerpo y necesitamos esa presencia material, ya digo, en los sacramentos, pero también en los sacramentales. El agua bendita, el aceite, la ceniza, es un sacramental. Pero el Señor también quiere que le demos una prioridad al Espíritu sobre la materia. Y hay algo que es más espiritual que estos signos, que es su palabra. Así que tenemos hoy a un funcionario real, una persona de... Está Monseñor Rafael confesando. Si alguien quiere, además del Padre José Joaquín, pueden acercarse al confesionario de Monseñor, que está vacío. Decía que el Señor pone a prueba la fe de este funcionario porque no le cura a su hijo como el funcionario le gustaría. El funcionario le dice: ven a donde estoy yo. Este funcionario tenía a su hijo a 33 kilómetros, que eso es algo que también nos tiene que hacer pensar. 33 kilómetros se puede recorrer en 6 horas. Es decir, es un paseo. Lo que le está pidiendo a Jesús no es cualquier cosa. Jesús lo hubiera hecho. Jesús ha caminado muchísimo. Pero al funcionario le quiere poner a prueba su fe. Él ya cree, pero esta fe tiene que crecer. Él ya cree, pero esta fe tiene que crecer. Entonces el Señor le dice: vete, vuelve a casa, que tu hijo ya está curado. Esto es poner a prueba la fe, porque el funcionario podría pensar: bueno, Jesús no ha curado a todos los enfermos que se ha encontrado, y ahora me dice que me vaya, y si yo vuelvo y no es verdad lo que me ha dicho, y no está curado mi hijo, ahora tengo que volverle a pedir que venga, ya veo que no quiere venir, y si lo pierdo, porque vemos que muchas veces Jesús está tan rodeado de gente que no es fácil llegar hasta él. Así que el funcionario tiene que creer en lo que le dice el Señor. No voy a ir hasta tu casa. ¿Cuántas veces el Señor va a la casa de las personas que le piden curación? Pero el Señor no nos trata a todos por igual. A cada uno le trata como Él cree
que necesita esa persona y a nosotros nos toca obedecer. Entonces, en este caso, no hay nada que le garantice al funcionario que su hijo va a estar curado. Nada salvo su palabra. Que esto es algo que hemos perdido en nuestra sociedad, la importancia de la palabra. A mí de niño me enseñaron que un hombre vale lo que vale su palabra. Y la palabra de Dios, nosotros ojalá no mintamos nunca, pero nos podemos engañar. A veces decimos cosas que no son mentira, porque no tenemos intención de mentir, pero son erradas. Y entonces engañamos. Sin querer podemos engañar sin mentir. Es muy importante ser sincero, pero es más importante todavía ser veraz. Es decir, no solamente decir algo que tú crees que sea verdad, sino algo que sea verdad. Bueno, pues el Señor es sincero y es veraz, y su palabra la hemos de creer, y cuando nosotros leemos la palabra de Dios tenemos que estar convencidos de que es verdad lo que Él nos dice y que se va a cumplir, aunque a veces parezca que todo está tan lejos de cumplirse. Este funcionario está profundamente apesadumbrado, está con él. Yo imagino el dolor más grande que puede sufrir un padre, una persona, después de sufrir la muerte espiritual de un hijo. Lo peor para un padre creyente es que su hijo no viva en gracia, que su hijo se pueda condenar. Pero después de eso, yo creo que es el ver, y además un niño en este caso, que puede morir. La angustia de este padre es enorme. Y el Señor pone a prueba su fe, le dice vuélvete, y esto es lo que tiene que creer el funcionario. Pues a nosotros nos toca creer en la palabra del Señor, aunque nos parezca imposible. San Juan nos reprocha Jesús a través de San Juan nos reprocha que a veces si no vemos no creeremos. Y es algo que el Evangelio le da mucha importancia. Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, que es el que estamos leyendo hoy, veremos que hay 7 signos, 7 milagros y 7 grandes discursos. De los 27 que se calcula que hay en total en los Evangelios, porque algunos se repiten, más o menos calculamos que porque algunos no tenemos muy claro si son el mismo o dos, las multiplicaciones son 2, sin duda ninguna, aunque algunos digan que es 1, no queda ninguna duda de que son 2. Pero hay algunos milagros que no sabemos por las pequeñas diferencias que hay entre ellos si son el mismo o 2. Por eso más o menos calculamos que Jesús hace 27 milagros en el Evangelio. Pues de estos 27, 7 son, de estos 27, 2 los cuenta San Juan. Y San Juan añade 5 más que son originales, que no los cuentan los demás evangelistas. Por ejemplo, el milagro de Caná o la resurrección de Lázaro. El milagro de Caná, estos 2 de Caná, porque hay 2 milagros en Caná, el de las bodas de Caná y este. Bueno, pues San Juan pone un milagro y además pone un discurso. Y estos discursos son muy importantes porque son palabra de Dios que están llamados a transformarnos y hacernos creer. Por eso hemos de pedir hoy al Señor que nos fiemos de su palabra. Aunque como a este padre angustiado, que está en la mayor prueba que se puede tener, que es un hijo moribundo, un niño moribundo, pues que nos baste con su palabra, aunque nos parece que estamos muy lejos de alcanzar lo que anhela nuestro corazón y lo que el Señor nos promete, que es que reinará en nuestra sociedad, que quiere reinar en nuestro corazón. Tantas veces perdemos la esperanza de que no puede reinar en nosotros porque nuestro pecado es tan repetitivo, tan reiterado. Pues hoy el Señor nos invita a creer en su palabra, a creer en su poder, porque su palabra lleva al signo, lleva al milagro. Que María Santísima, que sabe lo que es creer en las promesas del Señor, las promesas del ángel estaban tan lejos de lo que parecía, sobre todo en el momento de la cruz, que Él reinaría, que su reino no tendría fin, que sería grande su Hijo, y que todas esas cosas que en la pasión, en la oscuridad de la hora del Calvario no parecen cumplirse. Sin embargo, María, incluso cuando Jesús está enterrado, que parece que la muerte evidentemente ha acabado con el sueño de la victoria de su Hijo, ella sabe esperar cuando nadie más espera, cuando los apóstoles han perdido toda esperanza.
María la mantiene. Y es ella y hoy este funcionario el que nos enseña a creer contra toda esperanza, a creer solo porque el Señor lo ha prometido, creer en las promesas de Dios. Que así sea.